Muchas gracias, licenciada Paula Antesana. Muy buenas noches a usted, a todos los presentes, colegas, jóvenes estudiantes. Bueno, en primer lugar, agradecerle a usted por haberme considerado para este ciclo y poder compartir algo un poco de conocimiento que uno ha adquirido, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho la estadística y bueno, tuve la oportunidad de estudiar la carrera de estadística en la Universidad Autónoma Tomás Frías en Potosí. Y bueno, hoy día como decía usted, voy a conversar de este tema que no deja nunca indiferente a nadie, ¿no? O uno quiere a la estadística o uno la odia. Eh, y bueno, además sobre esta ciencia muchas veces eh, se tiene cierto estigma de que es algo muy complejo, muy difícil, pero bien, vamos a ver que esto no necesariamente es así. Eh, Hace un par de semanas o 3 semanas, cuando la licenciada Antesana me invitó, yo le sugerí el tema de una breve introducción a lo que es el análisis estadístico descriptivo, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre todo de estadística descriptiva. Para ello he preparado una presentación. Me confirman si la pueden ver, por favor. Me confirman si ya se está viendo. ¿Se logra ver? Sí, se ve muy bien. Bien, muchas gracias. Eh, Bien, antes de iniciar, desde ya decirles que esta no es una charla magistral, ni mucho menos, es una conversación. Lo que más quisiera es que esto sea muy dialógico. Voy a estar atento, o la licenciada Antesana me va a colaborar, me va a informar si es que hay alguien levantando la mano o si alguien hace alguna pregunta por el chat. Yo no voy a poder atender aquello porque voy a estar con la presentación, pero no hay ningún problema si en algún momento alguien quiere eh, interrumpir, ¿no? Entonces vamos a iniciar hablando de lo que es el análisis estadístico descriptivo. Y bueno, para ello hay que recordar que esta ciencia llamada estadística es una ciencia que tiene tradicionalmente dos partes, o se divide en dos partes, ¿no? Lo que conocemos como estadística descriptiva y la estadística inferencial. Se dice que el puente o la teoría que logra que estas dos estadísticas, entre comillas, se junten es justamente la teoría de probabilidades, ¿no? En nuestra universidad tenemos muchas materias vinculadas a lo que es teoría de probabilidades en el área empresarial, en el área de tecnología. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en esta estadística, en la estadística descriptiva, que como su nombre indica, lo que busca es caracterizar el comportamiento de un conjunto de datos, ¿no? Conocer cuál es el comportamiento de los datos, eh, a diferencia de la estadística inferencial, que va un paso más allá. En estadística inferencial lo que buscamos es, en base a una muestra, poder hacer generalizaciones para una población, ¿no? La estadística inferencial se basa o toma muchos de los elementos de la estadística descriptiva. No es que están divorciadas, ¿no? Sino que están vinculadas justamente por lo que es la teoría de probabilidades. Bien, entonces hablaremos de esta estadística, de la estadística descriptiva. Y bueno, a manera de, de recordar o de contextualizar un poco, vamos a hablar de estos elementos, ¿no? Que son fundamentales cuando hablamos de estadística: las variables y los datos. Entendemos como variable toda característica susceptible de cambio, susceptible de variación.
Entonces, hablamos de una variable cuando esta característica tiene esa susceptibilidad de variar entre una unidad de análisis y otra, ¿no? Es decir, cuando puede cambiar. Aquello que no puede cambiar, aquello que no es una variable, nosotros llamamos constante, ¿no? Entonces, lo contrario a una variable será la constante. En este caso, todos nosotros, por ejemplo, estamos vinculados a la Universidad del Valle. Esa es una constante entre nosotros. Pero entre nosotros existen muchas características que varían, ¿no? La edad, por ejemplo, el peso, el sexo, la estatura. Ahora bien, al conjunto de categorías o valores que recolectamos, los conocemos como datos. Y los datos no son otra cosa que la materia prima, ¿no?, de la estadística. Eh, los datos es lo que nos permite justamente desarrollar cualquier análisis estadístico. Cualquier análisis estadístico va a partir de la recopilación de datos. Y en función de la calidad de estos datos, bueno, nuestros estudios podrán ser también estudios serios y de calidad. Ahora bien, estos datos pueden ser numéricos, es decir, cuando los datos son numéricos hablamos de valores, o también pueden ser no numéricos, ¿no? Las categorías o modalidades también. Por ejemplo, la edad y el sexo serían ejemplos de estas características. La edad es una característica, pues una variable, en este caso cuantitativa, ¿no? Cuando nos preguntan por nuestra edad, nosotros respondemos con un número, con un valor, 40 en mi caso, ¿no? O también, pero cuando nos preguntan por nuestra religión o por el sexo de alguna persona, respondemos con una categoría, con un texto. En este caso podría ser masculino, católico, ¿no? Entonces, tenemos esa gran distinción en primera instancia, ¿no?, de los datos, lo que llamamos datos cuantitativos y datos cualitativos. En estadística, una clasificación que es de mucho interés de las variables es la clasificación que se tiene en función al nivel de medición. Entonces, decimos que las variables pueden clasificarse según este nivel de medición, desde un nivel nominal hasta un nivel de escala proporcional, ¿no?, pasando por la ordinal, la intervalar. Cuando hablamos de una variable nominal, vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos para recordar. Una variable será cualitativa y tendrá un nivel nominal cuando esté medida, cuando los números que representan a cada categoría son asignados de manera arbitraria y solo cumplen con la función de designar y distinguir categorías diferentes. Es decir, cuando hablamos de una variable con un nivel nominal, esta variable tiene categorías o modalidades no numéricas, pero que no tienen entre sí una jerarquía, una relación jerárquica, ¿no? Por ejemplo, la variable religión. Una persona puede pertenecer o puede adscribirse como cristiano, como hinduista, como budista o como judío. Y no podríamos jerarquizar y decir, primero vienen los cristianos, después vienen los hinduistas, después vienen los budistas, ¿no? Todas las categorías tienen un mismo nivel. No podríamos clasificarlas, no tienen un orden preestablecido, ¿no? Entonces, las categorías están a un nivel nominal. Nominal viene de nombre, ¿no? Son simplemente nombres. Y las únicas relaciones lógicas que podríamos plantear son relaciones de igualdad. Ahora bien, o desigualdad, ¿no? Ahora bien,
Para efectos prácticos, muchas veces codificamos estas categorías en estadística con números, ¿no? Les asignamos números. Eh, pero estos números, como dice esa descripción, son asignados arbitrariamente, es decir, de manera caprichosa. En este caso, de manera totalmente caprichosa, yo he colocado, asignado, por ejemplo, el número 5 al jainismo. Otra persona pudo haber hecho otra numeración. Igual estaría bien, no hay ningún problema, ¿no? Entonces los números bien podrían incluso ser colores o podrían ser letras. No podemos establecer en este nivel relaciones incluso aritméticas, ¿no? En este caso no podríamos decir que 1 más 1 es 2. Los números solo están cumpliendo una función de codificación, nada más, ¿no? Otro grupo de variables cualitativas en un siguiente nivel es el nivel ordinal. Y la palabra ordinal ya nos hace alusión a orden, ¿no? Aquí sí hay un orden, hay una jerarquización. En este caso, también estamos hablando de una variable cualitativa, pero en este caso, las categorías o las modalidades de la variable sí pueden ser ordenadas, ya sea de forma ascendente o descendente, ¿no? Entonces dice, una variable está medida a nivel ordinal si los números que representan a cada categoría son asignados de manera que respeten el orden según aumenta la característica que la variable mide. Estos números designan las categorías y son expresión de la jerarquía que hay entre ellas. Entonces podríamos, una variable cualitativa ordinal sería, por ejemplo, la jerarquía que existe entre los militares, ¿no? Primero está el subteniente, el teniente, el capitán, el mayor, hasta llegar al general. Si esa fuese nuestra variable, tendríamos que decir que es una variable cualitativa, pero además es una variable ordinal. Hay una jerarquía. O lo más común, algo con lo que estamos muy familiarizados, ¿no? Las categorizaciones que se hacen en las escalas tipo Likert, por ejemplo, donde a cada ítem le corresponde una escala, un escalamiento que puede ir desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso sí hablamos de un orden, sí hablamos de que existe un orden, ¿no? Bien, luego viene las variables que tienen un nivel intervalar. Y una variable estará medida a nivel intervalar cuando tiene una unidad de medición igual y constante, pero el origen y la unidad de medida son arbitrarias. Por ejemplo, un ejemplo clásico de esto es la variable temperatura, ¿no? Existen diferentes formas o diferentes escalas de medir la temperatura. Tenemos la escala de grados Celsius, Fahrenheit o Kelvin. Y el origen, la existencia del cero, por ejemplo, no implica la inexistencia, ¿no? La inexistencia de temperatura, sino que el origen ha sido asignado de manera arbitraria. En el caso de la escala Celsius, el cero corresponde a un fenómeno físico. ¿Cuál es ese fenómeno físico que determina el cero en la escala de grados Celsius? Lo que conocemos quizás como grados centígrados, ¿no? ¿Alguien se acuerda?
Bueno, en esta escala, en la primera, el 0 fue designado por un fenómeno físico que es la temperatura a la cual el agua se congela, ¿no? Al nivel del mar. Y el 100 es el punto o la temperatura donde el agua alcanza el punto de ebullición, también a nivel del mar, ¿no? Entonces, esos fueron los parámetros para plantear este inicio y este fin. Pero además sabemos que del 0 a la izquierda también existen valores, ¿no? Ahora bien, este 0 en una escala Fahrenheit no es 0. En la escala Fahrenheit es 32 y en la escala Kelvin es 273. El 0 en estas otras escalas está definido por otro fenómeno, ¿no? Por otros fenómenos, por otros hechos. Entonces, el origen ha sido asignado de manera arbitraria. No es un 0 absoluto, a eso se refiere. En cambio, en el nivel proporcional, que sería el último nivel, decimos, una variable está medida a nivel proporcional cuando sus valores son proporcionales y en consecuencia el 0 tiene un valor absoluto. Si medimos, por ejemplo, la estatura de una persona, no importa en qué unidad lo hagamos, en pies, en metros, en pulgadas, el 0 significa inexistencia de longitud, ¿no? Si algo tiene 0, si evaluáramos algo con 0 es porque no tiene longitud, hay una inexistencia de longitud. Entonces estamos hablando de un 0 absoluto. Y bien, en el caso de este nivel, del nivel proporcional, decíamos además que tenemos lo que son las variables discretas y las variables continuas. ¿Quién pudiera indicarnos a qué nos referimos con una variable discreta y a qué nos referimos con una variable continua? ¿Nadie? Doctor, Por favor, Tania. sí, las discretas son aquellas que son números enteros, ¿verdad? Las continuas son las que tienen valores entre todos los números, o sea, valores decimales entre el 1, el 2, el 3, etc. Exacto. Muchas gracias. Las variables discretas o discontinuas, también se las conoce, son aquellas que entre un valor y otro tienen un vacío, ¿no? No pueden existir valores intermedios. Por ejemplo, el número de hijos. Una persona puede tener un hijo o dos hijos, pero entre el 1 y el 2 se rompe la continuidad. No hay valores intermedios. Nadie podría decir que tiene 1,4 hijos, ¿no? No tendría lógica, no tendría sentido. En cambio, en las variables continuas, como su nombre lo dice, no se rompe la continuidad. Por ejemplo, la estatura. La estatura es una variable continua, porque entre 1,70 y entre 1,71 hay infinidad de valores. Que no los midamos no significa que no existan, ¿no? Por convención, digamos, nosotros damos nuestra estatura con metros y centímetros, ¿no? 1,70. Entonces entendemos que esta persona tiene 1 metro y 70 centímetros de estatura. Pero eso no significa que existan más decimales, ¿no? Es más, entre dos personas que dicen medir 1,70, con seguridad la estatura no es la misma. Una va a ser un poquito más alta que la otra, ¿no? Entonces hay una continuidad. Si alguien nos dijera que mide 1,70581, nos parecería raro, pero no es de ninguna manera no nos estaría diciendo una tontería, ¿no? Porque sí podría
tener algún instrumento de medición que tenga esa precisión, 5 decimales o más. Entonces, entre un valor y otro hay una continuidad. ¿Y de qué nos sirve saber si una variable es discreta o continua? Eso va a determinar incluso la forma en la cual vayamos a representar a esa variable. Una variable discreta generalmente la vamos a representar por un diagrama de barras, pero una variable continua la representaremos con un histograma, ¿no? Que también es un diagrama de barras, pero donde las barras están pegadas, ¿no? No admiten espacios, no admiten separaciones entre una barra y otra. Bien, vamos a ver más adelante algunos gráficos interesantes y vamos a discutir además sobre ellos, ¿no? Bien, entonces a estas primeras dos variables las consideramos como cualitativas, ¿no? Y estas otras son cuantitativas, ¿no? Son variables de escalas de medición, las cualitativas y las cuantitativas. Algunos softwares como el SPSS, por ejemplo, nos muestran este nivel nominal, el nivel ordinal, y a estas directamente con uno solo que es escalas, ¿no? Escalas directamente. He preparado algunos ejemplos en SPSS. Quisiera que levanten la mano quienes en este momento tienen instalado ese programa. Bien, en todo caso, los ejemplos están en el canal. Los subí acá. Si no tienen instalado el programa, probablemente más adelante lo puedan instalar. Entonces he subido un ejemplo 1, un ejemplo 2 y también un libro del cual vamos a hablar en un momento, ¿no? 55 respuestas a dudas típicas de estadística. Bien. Otro aspecto importante cuando hablamos de estadística descriptiva es conocer las medidas que podemos obtener o con las cuales podemos caracterizar nosotros a un conjunto de datos. Y básicamente estas medidas son 4, ¿no? Las medidas de tendencia central. Cuyas medidas más conocidas son las medias, ¿no? La media aritmética sobre todo, pero existen otras también, la media geométrica, la media armónica, la media acotada, la media winsorizada, la media generalizada. Bueno, hay varias medias. También tenemos la mediana, tenemos la moda, ¿no? Dentro de lo que son las medidas de tendencia central. Otro grupo de medidas son las medidas de dispersión o variabilidad. Y en este caso tenemos los rangos, ¿no? El rango total o amplitud. Hay otros rangos, el rango intercuartílico, el rango interdecílico, lo que es la desviación típica, la varianza, el coeficiente de variación. Y hay otras también, ¿no? La desviación mediana, por ejemplo. Dentro de las medidas de posicionamiento o localización tenemos a los cuantiles o fractiles, ¿no? Que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. En alguna bibliografía, estas medidas de posicionamiento o localización se las estudia dentro de las de tendencia central, ¿no? Y otras muy poco utilizadas son las medidas de distribución o de forma, que son la asimetría y la kurtosis. Entonces, básicamente, un conjunto de datos va a estar bien caracterizado si utilizamos estas medidas, ¿no? Estas medidas de análisis, diríamos, descriptivo. Bien.
Vamos a hacer un ejemplo y aquí sí quisiera que me ayuden con su participación. Quiero hablar de las medias y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a analizar este ejemplo. Un sujeto viaja en bus, dice, de la ciudad de Sucre a Potosí a una velocidad promedio de 50 kilómetros por hora y retorna de Potosí a Sucre, es decir, un viaje que tiene la misma distancia en un auto expreso, mucho más rápido que el bus, a 70 kilómetros por hora. Yo les pregunto, ¿cuál es la velocidad promedio de la totalidad del viaje? Ha ido a 50 kilómetros por hora y ha retornado a 70 kilómetros por hora. Quisiera que escriban su respuesta en el chat. No tenemos acceso al chat, doctor. Ah, bueno, entonces, de manera verbal, ¿cuál sería la velocidad promedio? ¿Qué opinan? No hubiera sido muy bueno que esté habilitado el chat, pero no hay problema, podemos conversar. ¿Cuál será? Es complicada por momentos la virtualidad, ¿no? Somos tímidos, yo también. Cuando estoy del otro lado, tiendo a no responder. Así que esto es karma. ¿Cuál creen que sea la velocidad promedio? Doctor, me da pena contestar solamente a mí, pero me da pena también que nadie le responda. Obviamente es 60 kilómetros por hora. Ya, 60. ¿Quiénes están de acuerdo con eso? La mano pueden levantar, eso sí yo creo que pueden hacerlo. ¿Quiénes están de acuerdo con que es 60 kilómetros por hora? Richard, Marcia, Mary, ya. Muchas gracias por participar. Sí, parece muy obvia la respuesta, ¿no? 60 kilómetros por hora. Porque el promedio, el valor, la media aritmética, diríamos, entre 50 y 70 es 60, ¿no? 50 más 70, 120. Entre 2, 60 kilómetros por hora. Cuando a mí alguna vez me hizo esta pregunta mi docente de estadística, yo también le dije 60 kilómetros por hora. Y se lo dije completamente seguro. Pero él nos explicó que estaba equivocado, ¿no? Me explicó que estaba equivocado. Entonces, si dijeron 60 kilómetros por hora, te equivocaste. Como todos, en algún momento lo hicimos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no es 60 kilómetros la velocidad promedio? Intuitivamente utilizamos la media aritmética, pero para el cálculo de la media de velocidades, lo correcto es utilizar la media armónica. Y si no lo creen, si están dudando de esto que les estoy diciendo, haremos una pequeña comprobación. La distancia entre Sucre y Potosí es de 150 kilómetros aproximadamente. En el ejemplo, entonces, calculemos los tiempos de ida y los tiempos de vuelta. Nosotros sabemos que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Si despejamos la variable tiempo, entonces será distancia entre velocidad.
Así podemos calcular el tiempo. Si decimos que en el viaje, el tiempo de ida, si decimos que viajó a 50 kilómetros por hora y la distancia son 150 kilómetros, entonces habrá tardado en ir 3 horas exactas. Al volver, lo hizo en una movilidad mucho más rápida, ¿no? 70 kilómetros por hora era la velocidad de vuelta, de retorno. Entonces, el tiempo de vuelta fue 150 entre 70. Y eso da 2,14 horas. Entonces, el tiempo total de viaje de esta persona fueron las 3 horas de ida y las 2,14 horas de retorno, haciendo un total de 5,14 horas. Esto es indudable, ¿no? No podríamos dudar de este cálculo. Eso le ha tomado a esta persona viajar, tanto la ida como la vuelta, 5,14. ¿Qué pasa ahora si sustituimos nosotros, si consideramos los 300 kilómetros del viaje de ida y vuelta y consideramos la media aritmética, el valor de 60? En este caso, el tiempo total va a ser 300 kilómetros, los 150 de ida más los 150 de vuelta, entre 60 kilómetros por hora, que era la velocidad promedio. Y eso nos da 5 horas exactas. ¿Qué ha pasado? Haciendo el cálculo de ida y de vuelta por separado, nos dio 5,14. Y utilizando la velocidad promedio, nos dio 5 horas. Estos valores no son iguales. ¿Qué pasó? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasa si utilizamos la media armónica? La fórmula de la media armónica es este mamotreto de acá, ¿no? Es esta cosa así bien rara, bien fea. Dice n entre 1 entre x sub 1 más 1 entre x sub 2 más puntos suspensivos hasta alcanzar un x sub n, donde n es el número, en este caso, de datos, ¿no? Nosotros tenemos dos velocidades, una velocidad de ida y una velocidad de vuelta. Entonces, sustituyendo nuestros valores en esta fórmula, tenemos 2 entre 1 entre los 50 kilómetros por hora, que era la ida, más 1 entre los 70 kilómetros por hora, que eran la vuelta. Esto es h, ¿no? Y esto nos da una velocidad promedio de 58,33 kilómetros por hora. Ahora, a ver, probemos con este valor. Probemos con este valor en nuestra fórmula. Nuevamente, consideremos los 300 kilómetros, el viaje de ida y el viaje de vuelta. 300 kilómetros entre los 58,33 kilómetros por hora. Ahora sí nos sale 5,14. Verificamos que aquí hay una igualdad, ¿no? Ahora sí. Entonces, ¿por qué he querido desarrollar este ejercicio? Porque en el análisis descriptivo muchas veces creemos que la media aritmética es la panacea, es algo que nos resuelve cualquier problema, ¿no? Y todo lo podemos calcular con la media aritmética. Y descuidamos un poco las otras medias, que también tienen funciones quizás más limitadas, más específicas, pero que también hay que conocerlas, ¿no? ¿Qué les ha parecido este cálculo? ¿Qué opinión tienen? ¿Algún comentario? Hasta luego, dice. ¿Nadie?
Bien, a ver, veamos otro ejemplo. El caso de la media acotada, que es una media que también tiene otros nombres, ¿no? También se le llama media podada, media recortada, media truncada. Es una media que calcula la media aritmética, pero de una porción interior de un conjunto de valores ordenados además, ¿no? Ordenados, ya sea de manera ascendente o de manera descendente. Pero la pregunta es, ¿por qué recortaríamos valores, ¿no? ¿Por qué, qué necesidad tendríamos de quitar valores? Si tenemos un conjunto de datos, ¿por qué eliminar algunos y por qué dejar otros, ¿no? Esta media acotada o truncada, también se la llama, se la utiliza para evitar la distorsión que pudiera generarse por puntuaciones extremas, no compensadas, ¿no? Una distorsión que afecta a la media aritmética. A ver, veamos un ejemplo también. Supongamos, dice, que el rendimiento de un muy buen gerente es evaluado por un conjunto de 20 trabajadores en una escala que va de 0 a 100. Los 20 trabajadores van a evaluar a este gerente, que además es muy bueno, nos dicen, ¿no? Sin embargo, dice, y por motivos ajenos al trabajo, existen dos trabajadores que sienten antipatía por este gerente, no lo quieren, y se han puesto de acuerdo para ponerle una nota mínima, es decir, 0. Entonces, tenemos las siguientes 20 calificaciones. Los dos trabajadores malintencionados, diríamos, le han puesto 0 y 0. Los demás trabajadores le han puesto notas relativamente altas, ¿no? Que van desde 80 hasta 100. Si promediamos estos 20 datos, vamos a tener un resultado de 82,10. No es una mala calificación. Sin embargo, los trabajadores malintencionados han afectado negativamente la calificación, ¿no? Han logrado disminuirle algo a este gerente. ¿Qué pasa si recortamos ahora dos valores de la izquierda y dos valores de la derecha? En este caso, los anulamos a estos dos y también anulamos a los que le pusieron notas perfectas, ¿no? Notas de 100. Si promediamos esta porción interna, ahora el promedio ya no es 82. El promedio ha crecido a 90,13. La calificación de este gerente ha subido 8 puntos. Este nuevo valor hace justicia, le hace justicia a este buen trabajador, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos anulado, digamos, estos valores que estaban descompensando a la evaluación del gerente. Pero también hemos quitado valores altos, ¿no? No es que le hemos quitado solo lo malo, le hemos quitado también lo bueno. Pero estos valores internos diríamos que son más creíbles, ¿no? Más creíbles. ¿En qué otro tipo de casos podríamos utilizar esta media acotada? ¿Algún ejemplo que se les ocurra así muy rápido? Bueno, más adelante ustedes podrán analizar algunos otros ejemplos donde podría aplicarse esta media acotada, ¿no? Entonces, un poco lo que les decía, ¿no? Tenemos una fascinación, todos, por la media aritmética, pero descuidamos otras medidas de tendencia central, que
muchas veces se ajustan mejor al procesamiento que deberíamos realizar, ¿no? ¿Cuáles son esas otras medias? Tenemos, por ejemplo, bueno, la media aritmética, que es la adulada, digamos, la que tiene un sitial de privilegio, pero tenemos también a la media geométrica, a la media armónica, con la cual hemos visto el tema de las velocidades, la media cuadrática, la media acotada, la ponderada, la winsorizada, la generalizada, ¿no? En este libro que les he compartido, que lo pueden descargar, bueno, el libro se llama 55 respuestas a dudas típicas de estadística. Lo pueden ver también a través del CIU, está en nuestra biblioteca virtual de Univalle, solo que aquí yo ya se las he pasado en PDF, ¿no? Las primeras preguntas tienen que ver justo con estadística descriptiva. Son 10 preguntas de estadística descriptiva y las otras 45 son de probabilidad, de estimación. Pero, por ejemplo, la segunda pregunta dice, ¿tiene alguna aplicación práctica la media geométrica? La primera dice, ¿para qué sirve la mediana si ya tenemos la media aritmética? ¿Sí? ¿Qué función tendrá la mediana? ¿No? ¿Para qué nos servirá calcularla si ya tenemos la media aritmética? Y otras preguntas interesantes más de estadística descriptiva en esta primera sección. Bien, con estos dos pequeños ejemplos quería mostrarles la funcionalidad que tiene, por ejemplo, la armónica o la acotada, ¿no? Ustedes ya podrán investigar por su cuenta cuando se aplica una geométrica, por ejemplo, una cuadrática, ¿no? Bien, esa era la intención de mostrar esos dos ejemplos. No sé si hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta. Bien, sigamos. El silencio son bien incómodos, ¿no? A ver, vamos. Ahora vamos a hablar, bueno, no vamos a hablar de las otras medias, de los cuartiles, de los percentiles y demás, porque esta es una charla breve, ¿no? Más adelante quizás podríamos programar otro día para hablar de las otras medidas que hemos visto. Otro aspecto muy importante en la estadística descriptiva tiene que ver con las tablas y los gráficos estadísticos, ¿no? Perdón, yo estoy en la universidad y ahí están utilizando un taladro, no sé si les llega el ruido muy fuerte. Bueno, tenemos que paren un momentito. Ya. Tablas y gráficos. Lo más común es presentar nuestros datos en tablas de frecuencia, ¿no? Y una tabla de frecuencia básica tiene estos elementos. Una columna donde se van numerando, en este caso las categorías de nuestra variable, es una tabla de frecuencia de la variable religión. Luego tenemos en una segunda columna las categorías, en este caso 6 categorías, podrían ser más. Las frecuencias absolutas, es decir, el conteo que se ha hecho de personas en cada categoría. Por ejemplo, de las 170 personas encuestadas, 97 dijeron ser católicos, 39 judíos, 27 musulmanes, 3 hinduistas, 2 jainistas y 2 agnósticos, ¿no? Luego es muy común también tener nuestra frecuencia relativa, que resulta de dividir
la frecuencia absoluta entre el total, ¿no? Pues 97 entre 170 nos dará 0,571, 39 entre 170 nos dará 0,22, y aquí la suma, bueno, siempre debe dar 1, ¿no? O un valor cercano a 1. Podría habernos salido 0,999 o 1,001, porque estamos trabajando con 3 decimales. Entonces podríamos tener un error de más o menos 0,001 por el tema de decimales, ¿no? Y el porcentaje, que no es otra cosa que la frecuencia relativa por 100. Y bueno, el porcentaje también tendrá que dar una suma de 100, ¿no? 100%. Esta es una forma muy común de representar a los datos. A esto se le podrían añadir otro tipo de frecuencias, ¿no? Las acumuladas, por ejemplo. La acumulada mayor que o la acumulada menor que, con sus respectivas frecuencias relativas acumuladas y también sus porcentajes acumulados, ¿no? Entonces, esta tabla se puede complejizar un poco más si consideramos los acumulados. Otra forma que no es muy común son los diagramas de tallos y hojas, ¿no? Y para eso preparé un pequeño ejemplo. Supongamos, tenemos acá 50 datos que representan el tiempo o las horas empleadas de usuarios de Internet. Las horas calculadas en una semana, podríamos decir, ¿no? El tiempo que pasan 50 usuarios en Internet, en una semana, digamos. Entonces, un usuario en una semana ha estado 40 horas conectado, otro ha estado 30 horas, otro 25 y así. Tenemos 50 valores. El diagrama de tallos y hojas representaría a todos estos datos de esta forma, ¿no? ¿Y cómo se entiende este diagrama? Acá tendríamos a los tallos y estas vendrían a ser las hojas, ¿no? Los tallos serían las decenas, en este caso, y las hojas serían las unidades. Entonces, cada tallo se va vinculando con una unidad. Cada decena se va ubicando con una unidad. Por ejemplo, debe haber un valor de 19, debe haber un valor de 10, debe haber un valor de 15, de 18, otro 15 también debe haber. Entonces, ¿cómo se va construyendo esto? Por ejemplo, nuestro primer valor era 40. Entonces, en el diagrama de hojas tendremos de tallo y hojas. El primer valor es un 40, ¿no? Luego teníamos un 30, un 25. Aquí estaría el 30, aquí estaría el 25, ¿no? Es un diagrama interesante porque es una tabla y al mismo tiempo es un gráfico, porque la longitud de estos números, si los representamos como un histograma, o bien podrían interpretarse como un histograma, ¿no? Perdón, me llama. Bien, al ver esta longitud de datos, estamos implícitamente viendo un histograma, o mejor dicho, un diagrama de barras, ¿no? De barras horizontales. También existe una variante que es el diagrama de doble tallo y hojas. En este caso dividimos el 1 en dos partes. Cada decena en realidad la vamos a dividir en dos. Por eso tenemos un 1 y un 1 asterisco, un 2 y un 2 asterisco. La primera unidad, este primer 1, va a abarcar las unidades de 0 a 4. Y el segundo 1 va a abarcar las unidades de 5 a 9.
Entonces acá tenemos 10 y tenemos 12. Y acá tenemos 15, 15, 15, 16, 17, 18, 19, dos 18, un 19, ¿no? Es una forma práctica de representar a los datos. Yo había preparado un pequeño ejemplo en el SPSS. Este es el software que se llama SPSS, ¿no? Aquí tengo dos variables, la variable sexo y la variable tiempo. Son los mismos datos que están en la presentación. 40, 30, 25, 19. Aquí también, ¿no? 40, 30, 25, 19. He copiado los mismos datos. Este software nos permite generar una tabla de frecuencias. También nos permite generar un diagrama de tallos y hojas, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Tenemos la pestaña Analizar, Estadísticos Descriptivos, y en Estadísticos Descriptivos nos vamos a Explorar. Tenemos este cuadro de diálogo. Pasamos la variable que nos interesa analizar a esta lista de dependientes. Yo voy a pasar tiempo de uso del Internet. Lo voy a pasar de la izquierda a la derecha. Y ahora voy a buscar en gráficos, bueno, en estadísticos, por defecto aparecen los descriptivos. No puedo desmarcar esto. Si desmarco no voy a poder continuar. Esto es obligatorio, que nos bote los descriptivos. Y en gráficos tengo justamente por defecto viene marcado el diagrama de tallo y hojas. Entonces lo voy a dejar marcado. Bueno, podría generar también un histograma, ¿no? Continuar. En este caso, para que no tenga los descriptivos, voy a colocar que solo quiero visualizar los gráficos, el diagrama de tallos y hojas y el histograma. Y hago clic en aceptar. Entonces, bueno, acá tenemos el histograma y acá tenemos el diagrama de tallos y hojas, ¿no? Tenemos 1002, como acá, ¿no? 1002. Luego tenemos 1 con 5, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Y acá está también 1, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9. Nos ha generado un diagrama, en este caso doble, un diagrama doble de tallo y hojas. Y además nos bota una columna que es la frecuencia, ¿no? Es decir, acá hay 3 datos, acá hay 8 datos, 7, 9, ¿no? Y aquí dice, ¿cuántos tallos? 10. Cada hoja representa un caso, ¿no? Cada hoja representa un caso. Entonces miren, este software nos permite calcular rápidamente un diagrama de tallos y hojas. Una forma de representar también a los datos, ¿no? No muy común, pero existe, ¿no? Bien, les vuelvo a preguntar si alguien tiene quizás el software, porque les he pasado el ejemplo, ¿no? Les he pasado el ejemplo acá. Tiene una extensión SAP, que es la extensión del SPSS. Si no tienen instalado, no van a poder abrirlo, ¿no? Pero seguramente, sobre todo los de ciencias empresariales, deben tenerlo instalado. Bien,
¿Qué otras cosas se pueden hacer rápidamente con este software? Supongamos que ahora quiero generar un diagrama de frecuencias, también de la variable tiempo de uso, ¿no? Entonces ingreso a analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Marco la variable que me interesa, en este caso tiempo de uso del Internet. En estadísticos voy a tener esos grupos de medidas que les mostraba, ¿no? De tendencia central, tenemos la media, la mediana, la moda, la suma. Acá tenemos los valores percentiles, cuartiles, percentiles, y también podríamos ir añadiendo o podríamos hacer una división de esos 50 datos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera dividir esos 50 grupos en 7 grupos iguales? Lo puedo hacer, ¿no? Entonces, aquí puedo elegir un número de grupos, ¿no? Puntos de corte para generar 7 grupos iguales, por ejemplo. En dispersión tengo la desviación estándar, la varianza, el rango, el valor mínimo, el máximo y el error estándar de la media. Y en las medidas de forma o de distribución, la asimetría y la kurtosis. Entonces simplemente es cuestión de marcar, ¿no? Media, la media aritmética, obviamente. Esta media es la media aritmética, ¿no? Tenemos la mediana, la moda, desviación estándar, varianza, podría marcar también los cuartiles, asimetría y kurtosis, digamos. Continuar, aceptar, y me va a botar rápidamente todos esos valores calculados, ¿no? La media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza. Acá tenemos los cuartiles, ¿no? El percentil 25 sería el cuartil 1, el percentil 50 el cuartil 2 y el percentil 75 el cuartil 3. Entonces todo nos bota en términos de percentiles. Y acá tenemos una tabla de frecuencia que obviamente es muy extensa porque los datos no han sido agrupados en clases, ¿no? Pero miren, eso se puede calcular, todas estas medidas se pueden calcular rápidamente con el software, ¿no? Bien. Ahora podemos hablar, si es que nadie tiene algún comentario o pregunta, de los gráficos. En muchos proyectos que revisamos acá en la subsede, muchas veces los estudiantes, sobre todo estudiantes que son, digamos, de carreras donde no ven ni una materia de estadística, derecho, por ejemplo, que no ven en la malla, no hay una sola materia que hable de estadística. Los de psicología sí tienen, ¿no?, estadística, pero en derecho, por ejemplo, no, acá en Sucre. Tienen mucho problema al momento de graficar. No saben qué gráfico utilizar. Entonces, para elegir un gráfico es importante recordar la clasificación de las variables que hablábamos hace un momento, ¿no? Las famosas tortas, ¿no?, o gráficos de sectores o gráficos circulares, como se las conoce, conviene utilizarlas cuando nuestra variable es cualitativa nominal, ¿no? Si la variable es cualitativa nominal, el mejor gráfico que podemos utilizar es un gráfico de sectores, una torta. Sin embargo, para las tortas hay algunas consideraciones, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la torta de la izquierda y la derecha? En este caso, todas las categorías que tenían porcentajes inferiores a 5% las he fundido en una sola y le he puesto el nombre de otros. Buenas noches, señora. Pase nomás. Pase, no se preocupe. Entonces,
Miren lo que eran los hinduistas, los jainistas y los agnósticos, que eran un porcentaje muy pequeño, los he aglutinado en otros, ¿no? En otros. No conviene en las tortas utilizar más de 5 categorías. No conviene recargar la torta con más de 5 categorías. También se recomienda ordenar a partir de esta línea horizontal, ordenar las categorías de mayor a menor porcentaje, ¿no? Salvo excepciones, como aquí el orden no interesa, ¿no? Como el orden no interesa, podríamos ordenar desde el que tiene mayor porcentaje hasta el de menor porcentaje. La lectura es mejor en este caso, ¿no? Entonces, una recomendación es fusionar las categorías que tienen menos de 5%. Esa es una sugerencia que hace también este software, ¿no? El SPSS. Cuando sacamos una torta, yo voy a sacar una torta de la variable sexo en este caso. Vengo a estadísticos descriptivos, frecuencias, voy a llevar la variable sexo. Como es cualitativa la variable sexo, no puedo sacar la media, la mediana, la desviación estándar. No podría. El software lo va a hacer, pero no tendría sentido, ¿no? Pero sí voy a sacar una torta, un gráfico circular. Aceptar. Tengo aquí una torta, donde este porcentaje es 60% y 40%. 60% de mujeres, 40% de varones. Si yo quisiera editar este gráfico, aquí hay una sugerencia que hace el software, ¿no? Dice, miren, fundir categorías menores que 5%. Eso por defecto el software nos está sugiriendo, no nos está obligando. Podríamos desactivar eso. Bueno, en este caso no tengo ningún porcentaje que sea inferior a 5, pero les quería mostrar esta sugerencia que nos está haciendo el software. Fundir las categorías que tengan menos de 5%. Bueno, en este caso que marque o no marque no va a alterar no va a alterar mi torta porque no tengo categorías que tengan menos de 5%, ¿no? Tengo 40 y 60. Pero les quería mostrar esa sugerencia que nos hace el software. Bien. La variante de esta forma de representación de los datos son los anillos, ¿no? Que he colocado acá comparando uno con el otro, nos muestran exactamente la misma información. Por ahí los anillos son interesantes utilizarlos porque no son tan cargados, ¿no? Le dan una cierta frescura incluso a la hoja. A veces ver tantas tortas, no sé, genera cierto cansancio incluso. Los anillos son más sobrios, ¿no? Además que son un ahorro en tinta, los anillos, cuando imprimimos a colores especialmente. No son muy utilizados los anillos, pero tienen la misma función que una torta. Si alguien lo hace, no tendrían por qué observarlos, ¿no? Es un gráfico válido también. Las barras. Los gráficos de barras se utilizan para variables, para dos tipos de variables. Para las cualitativas ordinales y para las variables discretas, ¿no? Para variables cuantitativas discretas. En este caso estamos viendo un ejemplo de una variable cualitativa ordinal, que sería la mejora o la mejoría de pacientes sometidos a un tratamiento X. Y en este caso
no estoy trabajando con porcentajes, podría haberlo hecho. Estoy trabajando con frecuencias absolutas. Los 40 personas no han experimentado ninguna mejoría. 55 personas dicen haber experimentado poca mejoría. 84 personas una mejoría regular. 70 personas dicen mucha mejoría. Y 49 personas dicen una mejoría total, una mejoría óptima de ese malestar que pudieran tener. ¿Por qué conviene presentar en un gráfico de barras y no en una torta? Porque en el gráfico de barras podemos comprender mejor visualmente cómo se está comportando esta variable. Aquí vemos que tiene un comportamiento, diríamos normal, ¿no? Si trazáramos una línea imaginaria, tendríamos una campana de Gauss, podríamos decir, algo así. Entonces, ha aumentado hasta cierto punto y luego ha decaído. Pero si esto mismo lo presentamos en una torta, esa percepción se pierde, ¿no? Aquí no entendemos bien qué está pasando. Son los mismos datos, solo que están en porcentaje, pero es la misma información. Pero se pierde, no se entiende. No tiene sentido representar una variable cualitativa ordinal como torta, ¿no? No tiene sentido. Es mucho mejor hacerlo en un gráfico de barras. Bien, esa es la función de los gráficos de barras, ¿no? Y bueno, también tienen muchas variantes. Podríamos presentar un gráfico de barras, en este caso con dos, combinando además las frecuencias de la variable mejoría con una variable categórica, que en este caso es el sexo. Los valores de las mujeres están con este naranja marcado y este otro naranja más débil, los varones, ¿no? Entonces, antes decíamos que 40 personas no habían experimentado ninguna mejoría. Ahora sabemos que de esas 40, 25 habían sido mujeres y 15 habían sido varones. Y así en todas las categorías. En los gráficos de barras nos permiten también incluir otra variable, en este caso categórica, ¿no? El sexo. No conviene marcar o tampoco cargar mucho en el gráfico de barras, ¿no? Bien, entonces tiene estas variantes. Podríamos también trabajar con las barras horizontales. También hay formas cónicas o triangulares en lugar de las barras. Bueno, son simples variaciones que se tienen, ¿no? Los histogramas. Los histogramas, como les decía hace un momento, son también gráficos de barras, pero en este caso la característica es que estas barras no están separadas como acá. No hay una separación. Están unidas, dando una sensación de continuidad. Entonces, un histograma será muy útil para representar una variable cuantitativa continua. En este caso dice estaturas de postulantes a la Escuela Básica de Policías, ¿no? A la ESBAPOL. Entonces, ¿qué se ha hecho? Estas estaturas no las hemos tomado individualmente, porque tendríamos n barras, ¿no? Las estaturas van desde 1,60 hasta 1,82. Lo que ha hecho el software, el Excel en este caso, ha sido crear 5 categorías o 5 clases. La primera clase va de 1,60 a 1,644. La siguiente, de 1,644 a 1,68. De 1,68 a 1,73. Pero no se pierde la continuidad. No hay separación entre barras, ¿no? Entonces, ¿cuándo utilizar un histograma? Cuando mi variable es cuantitativa, continua. Ahí tiene sentido utilizar un histograma. ¿Qué otros gráficos también existen? Los gráficos de caja o box plots.
que en este libro justamente van a poder leer cómo se los construye. Aquí dice, ¿no? La pregunta 7. ¿Cuándo conviene utilizar boxplots para analizar o describir datos? En los boxplots las anomalías se marcan a partir de más o menos 1,5 veces el rango intercuartílico. ¿De dónde sale el 1,5? ¿Qué hacer cuando nos encontramos con valores atípicos? Los gráficos de caja son muy poderosos porque representan medidas de tendencia central, medidas de dispersión e incluso medidas de distribución o forma. ¿Qué vamos a encontrar en un gráfico de caja? En este caso tenemos las estaturas por sexos. A la izquierda, los varones, a la derecha, los datos de las mujeres. Tenemos en esta línea que pueden ver acá los valores de la mediana. Los valores de las X son los valores de la media aritmética. Nos está mostrando entonces ya medidas de tendencia central. Estos valores de acá que marcan la parte superior y la inferior de la caja serían el cuartil 1 y el cuartil 3. Medidas de posición o localización. Y esta diferencia es el rango intercuartílico. Y el rango intercuartílico es una medida de dispersión. Y por otro lado, a partir de este valor, que es de la mediana, podemos ver la asimetría, ¿no? Aquí vemos que la parte baja es más larga que la parte alta, que es más chiquita. Entonces no hay simetría, ¿no? Hay una asimetría. Estos diagramas de caja son muy poderosos, contienen mucha información. Y acá podemos ver un dato atípico. En este caso hemos encontrado un varón que mide 1,97. Este señor tan alto, de 1,97, está saliendo de toda norma. Es un dato atípico, un dato raro, ¿no? Un outsider que llaman también. Entonces, este diagrama de caja nos permite identificar estos datos también atípicos que podrían estar en la parte superior o en la parte inferior, ¿no? En este caso, una persona de muy baja estatura también hubiese sido un dato atípico, ya sea en los varones o en las mujeres. Estos simples gráficos de caja entonces recogen información muy rica, muy interesante, ¿no? Otro gráfico interesante es el de la pirámide poblacional, ¿no? En este caso tenemos la pirámide demográfica o pirámide poblacional de Sucre, con los datos del último censo, el censo del 2012, ¿no? ¿Qué nos muestra esta pirámide poblacional? Bueno, primero una variable que es la edad quinquenal, ¿no? En esta primera barra, en estas primeras barras están las personas de 0 a 4 años, luego de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, hasta personas de 95 años o más. La mitad izquierda serían los datos de los varones y la mitad derecha los datos de las mujeres. En este otro ejemplo que les cargué acá, otro ejemplito que subí al grupo, el ejemplo 2, es un SPSS que ya está listo para calcular pirámides poblacionales. Permiten abrirlo. Miren, aquí tengo 3 variables: el sexo, la edad quinquenal, es decir, edades agrupadas en 5 años en 5 años, de 5 años en 5 años, y su frecuencia, es decir, la cantidad de personas. Varones de 0 a 4 años habían habido 12.573 casos. Entonces, el SPSS tiene en esta parte que dice gráficos,
todos estos gráficos, ¿no? Histogramas, gráficos de dispersión, y tiene la pirámide de población, cosa que no tiene, por ejemplo, el Excel. El Excel tiene todos estos gráficos, pero no tiene un gráfico específico para el diagrama de población. Entonces, ¿cómo se procede acá a generar una pirámide de población? Primero, tengo que ponderar los datos. Es decir, en este momento para el SPSS solo he metido 40 casitos y no son 40 casos. Los casos están contenidos acá en la variable frecuencia. Pero para el SPSS en este momento hay 40 casos, 40 personas. Entonces, ¿cómo hago que el SPSS me cuente estos datos? Con esta herramienta que dice ponderar casos. Hago clic en ponderar casos y digo, por defecto dice no ponderar casos. Yo voy a poner ponderar casos mediante la variable frecuencia. ¿Qué le estoy diciendo al programa? Le estoy diciendo, por favor, aquí vas a considerar que hay 12.573, ¿ya? Esto no es un solo caso. Hay 12.573 casos de varones de 0 a 4 años. Una vez que he ponderado, recién vengo al gráfico y digo, pirámide de población. Mostrar la distribución, es decir, en el eje vertical, ¿qué va a ir? Van a ir las edades quinquenales. ¿Y cómo voy a dividir? En este caso por sexo. Eso viene acá. Y hago clic en aceptar, ¿no? Y se genera la pirámide poblacional. Se genera la pirámide poblacional. Entonces ustedes ya tienen esto, ¿no? Lo único que tendrían que cambiar, si quieren generar para otro lugar, para Cochabamba, por ejemplo, es cambiar estos valores. Cambiar estos valores y repetir este procedimiento. Bueno, ahí tienen como una planillita ya hecha, ¿no? Para generar pirámides poblacionales. O bueno, aquí podría además incluir de varios, ¿no? Esta podría ser de Sucre, esta de La Paz, esta de Cochabamba, de Santa Cruz. O sea, en una sola planilla podría tener de todos los municipios que me interesen. Otro gráfico interesante, ¿no? Luego tenemos también los cartogramas, que, por ejemplo, el INE, se pueden descargar varios cartogramas del INE, ¿no? Del censo, de todo lo que se ha preguntado en el censo. Formas de eliminar la basura, acceso a internet, acceso a agua potable, acceso a electricidad, y nos bota un cartograma. Un cartograma generalmente es un mapa que va distinguiendo a las diferentes regiones por colores, que van desde colores tenues hasta más oscuros y tienen una leyenda, ¿no? En este caso tenemos el mapa de Sudamérica y lo que se está evaluando es la población, ¿no? Vemos que Paraguay y Uruguay, por ejemplo, son países con poblaciones menores a 7,5 millones de personas, el 2017. Luego viene una categoría en la que está Bolivia, creo que es el único país que está en esta categoría, entre 7,5 millones y 15 millones de habitantes. El país con más habitantes es Brasil, con más de 50 millones de habitantes, ¿no? Y así podríamos tener una idea de la cantidad de habitantes por el país. Los cartogramas entonces son también otros gráficos utilizados en estadística descriptiva. Bueno, simplemente para finalizar, una frase de Carl Pearson, ¿no? Una persona que bueno, hizo mucho por la estadística, el coeficiente de correlación de Pearson, se lo debemos a él. Y bueno, él tenía una frase que decía, la estadística es la gramática de la ciencia, lo que le da objetividad a la ciencia es la estadística, ¿no? Podrá sonar muy positivista quizás, pero bueno, es un pensamiento de este señor que
en cierta medida yo lo comparto también. Bien, muchas gracias por su atención. Si tenemos unos minutos, yo contento de poder conversar. René, por favor. Disculpe una pregunta, licenciado. Quería preguntarle si nos podría compartir esta su presentación, probablemente, porque es muy interesante. Y bueno, lo otro es también si nos pasa su correo electrónico para hacer algunas consultas. Siempre uno a veces necesita, pues tiene preguntitas y es bueno saber que hay alguien que conoce y maneja un poco más y mejor esto que uno, ¿no? Uno por ahí básicamente lee la estadística, pero usted maneja. Entonces, eso quería pedir esas dos preguntas. Gracias. Muchas gracias, René. Sí, sí, yo se lo voy a enviar de la presentación a la licenciada Paola. Y mi correo lo acabo de escribir en el chat, es ggallardom@univalle.edu. Así que agradecido por su retroalimentación, muy amable. No, muchas gracias a usted, más bien por todo. Hay muchas cosas que son nuevas y otras que realmente son muy interesantes. Gracias. A usted las gracias, muy amable. ¿Alguna pregunta más para el licenciado? Sí, comentarles que toda la información de todas las ponencias las vamos a tener en un solo repositorio. El licenciado Gallardo nos ha mencionado sobre alguna carpeta con ejercicios, algo de literatura también, entonces seguramente lo vamos a poder compilar allí en esta carpeta donde tengamos todo lo de todos los cursos para que ustedes puedan tenerlo a la mano y revisar. Si no tenemos alguna consulta más, creo que es pertinente que vayamos cerrando nuestra reunión. Nos hemos pasado con unos minutitos más. Muchísimas gracias, licenciado Gallardo, de verdad. Esta clase creo que es de las más avanzadas que tenemos en realidad de toda la grilla del ciclo de cursos, porque tendrías que saber ya un poco de investigación y saber manejar un poco de datos, principalmente cuantitativos, eh, para trabajar con lo que usted nos ha enseñado hoy día, ¿no? Y nos deja muchas tareas pendientes, pues pues es que por lo menos para mí, en mi caso, los que venimos de las ciencias sociales, siempre es dificultoso trabajar con la estadística, siempre se nos complejiza, pero por eso siempre, siempre es necesario pasar estos cursos sobre estadística, introducción a la estadística. Y yo sé que usted solamente ha hecho una introducción a la estadística, lo que faltará de aquí en adelante. Así que pensando en eso también y en los próximos semestres que vamos a ir viendo cursos ya más avanzados, pues no nos queremos perder lo que usted nos tiene por enseñar. Muchísimas gracias de veras.